de las aulas de historia. Comenzamos un nuevo ciclo. Esta vez va a estar exclusivamente dedicado a la guerra civil. En este nuevo ciclo veréis que se van a incorporar como ponentes gente joven. Pienso que es importante que se le dé voz a los nuevos historiadores. En primer lugar porque los veteranos ya estamos muy vistos y muy leídos, y somos muy pesados, nos repetimos mucho, y además porque es una experiencia que ya hice hace años en la Universidad Complutense. Fui el primero que creó un ciclo de conferencias en la que nada más que actuaban de ponentes estudiantes. Nos llamaron al profesor Juan Martos y a mí, que éramos unos locos. Resultó un triunfo, no se publicaron las actas y sobre todo resultó un triunfo porque nos dimos cuenta de que los nuevos historiadores aportan muchísimo, aportan nuevas perspectivas, aportan nuevas formas de ver las cosas, aportan una nueva forma de expresarse, no tan académica y tan pesada muchas veces, que es uno de los grandes defectos que tenemos los veteranos. Y sobre todo aportan nuevos temas. Y uno es el caso del ponente de hoy, Miguel Campos. Acaba de terminar su tesis doctoral hablando del mercado negro que hubo en Europa, lo que le costó a la Segunda República la adquisición de armamento, las dificultades con las que hubo. Hoy nos va a hablar de la República en guerra entre la soledad y el acoso nazifascista. Tengo que decir que el director de su tesis es Ángel Viñas, y posiblemente uno de los mejores especialistas en la Segunda República y la guerra civil que tenemos hoy en España, y que acaba de sacar un libro que no os lo perdáis. Yo me lo he leído en un día, sobre la otra cara de Franco, que no tiene desperdicio. Yo pienso, soy de los que piensan que en la pérdida de la guerra por parte de la República, uno de los factores predominantes fue el apoyo que las potencias nazis, Alemania y la fascista de Benito Mussolini, prestaron desde el primer momento a Franco. Es paradójico que además ellos se autodenominaron los nacionales, cuando se puede decir que a la República la derrotaron Alemania e Italia, que de nacionales tenían bien poco. Además de este flujo constante de ayuda material a Franco por parte de los alemanes y los italianos, la otra vertiente era las grandísimas dificultades que tuvo desde el primer momento la Segunda República para adquirir material bélico, en gran parte debido a la hipocresía, que para mí fueron los otros vencedores de la Segunda República, la hipocresía de algunas democracias como Francia, sobre todo como Gran Bretaña, que aunque en este caso fue por omisión o por poner impedimentos a que la Segunda República, además se puede decir que es la tercera nación extranjera que participó de forma muy activa en la derrota de la República. De todo esto es de lo que nos va a hablar nuestro ponente, Miguel Campos. Creo que es un tema que no se ha tratado demasiado. Hay algunos estudios de diplomacia. Ángel Viñas sí lo ha tratado algo más extenso, sobre todo en la heterología que hizo sobre la guerra civil, y que nos va a aportar datos inéditos sobre la guerra civil española. Y como no quiero ser pesado, y el que tiene cosas interesantes que decirnos es Miguel, le doy paso. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar a tanto a José Luis como al CAUN la invitación que me habéis hecho para estar hoy aquí con vosotros, que de verdad es un verdadero placer salir del mundo académico, ¿no?, y estar en contacto con la gente, y también a todos ustedes por estar hoy aquí presentes.
Bien, yo quisiera comenzar primeramente por el término, ¿no? El término que solemos referirnos al conflicto en España. Siempre hablamos de guerra civil española y, sinceramente, ese conflicto yo creo que se queda corto y habría que matizarlo. Y sería mejor emplear el término guerra de España, porque si hablamos de guerra civil estamos quitando la esencia de la conferencia de hoy, puesto que estamos quitando el componente internacional que tuvo la guerra desde el primer momento, incluso antes, como luego veremos. Por ejemplo, nadie se asombra cuando hablamos de guerra de Corea, ¿no? Del año de 50 al 53, en la que dos facciones del país, de Corea, se enfrentaron con el correspondiente apoyo de potencias extranjeras dentro del conflicto, o más claramente en la guerra de Vietnam, ¿no? Donde hay enfrentamientos entre el norte y el sur, con apoyo masivamente de armamento, tanto de la Unión Soviética y China a la República Democrática del Norte, contra la República de Vietnam del Sur, a quien apoyaba los Estados Unidos. Eso por un lado. Yo creo que este concepto de guerra de España queda mejor. Incluso cuando se rastrea un poco en la bibliografía sobre el tema, combatientes que tuvieron más o menos participación en la guerra civil o más o menos relevancia en ella, hablan de guerra de España en sus memorias, que se publicaron pues en los años, en la década de los 40, 50, incluso 60. Sin embargo, los historiadores anglosajones y los franceses, precisamente para librarse un poco de la culpa, ¿no? Y aspirar su sentimiento de culpa, hablan de guerra civil española simplemente para contener la guerra de España al ámbito geográfico de España y evitar así tener que dar explicaciones de la actitud cobarde que tuvieron. Lógicamente, para empezar ya la conferencia en sí, yo creo que deberíamos respondernos a una pregunta clave que es la que nos vamos a hacer. ¿Por qué un golpe de Estado, que ni triunfa ni fracasa totalmente, acaba convirtiéndose en una guerra de casi 3 años de duración, ¿no? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Y, lógicamente, si no atendemos al vector internacional o a la política exterior, no vamos a entender el porqué o llegar a la conclusión. Yo destacaría 4 dinámicas que inciden en este golpe que ni triunfa ni fracasa para llegar a convertirse en una guerra civil de 3 años. Por un lado, es un factor endógeno, es decir, de la propia España, que es la escisión tajante y brutal que sufren las fuerzas armadas y de seguridad cuando se produce el golpe de Estado. Ya sabemos que el golpe de Estado del 18 de julio no es un golpe de Estado tradicional o al uso de manera decimonónica, ¿no? Sino que es una planificación muy bien llevada a cabo por el general Emilio Mola, ¿no? Que es el director. Sobre todo la orden reservada del 25 de marzo nos deja claramente cómo va a ser el golpe. Violencia en extremo, y hay que acabar con cualquier enemigo resorte que se oponga a este movimiento, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de España de los golpes de Estado. Y luego ya van a incidir otras 3 dinámicas que están todas ellas vinculadas al factor internacional. La segunda, o la primera del factor internacional, sería la retracción que tuvieron las potencias democráticas, fundamentalmente de Francia y Gran Bretaña, ¿no? Que digamos que eran los grandes aliados o los grandes homólogos de la Segunda República en el exterior y en el contexto europeo. La tercera dinámica sería el apoyo decidido y ultrarrápido que dieron las potencias fascistas al general Franco. Y esto conviene remarcarlo. La ayuda que envían Hitler y Mussolini a los sublevados no va a los sublevados directamente, sino que están personalizadas en el general Franco. Que esto, junto con los éxitos que va a lograr en los primeros 3-4 meses, le van a suponer encumbrarse en la jefatura máxima del bando sublevado. Y la última dinámica, la cuarta en este caso, entra en acción 2 meses después de iniciado el golpe, que es cuando Stalin da un paso adelante y decide ayudar militarmente, con pertrechos bélicos, hombres y técnicos, a la República. 2 meses después, cuando nadie iba a dar ya un duro por la República, Madrid estaba asediado y se esperaba su caída más temprano que tarde. Estas son, digamos, las 4 grandes dinámicas que explican que el golpe de Estado, que ni triunfa ni fracasa totalmente, acabe derivando en una brutal guerra civil que se acabó convirtiendo. En cuanto al golpe de Estado, también me gustaría hacer algunas alusiones a cómo se fraguó, ¿no? No surgió de la noche a la mañana, y tanto en la mesa del presidente de la República, Manuel Azaña, como del presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, había información de sobra para que este golpe se hubiera desbaratado. Lo único que ni uno ni otro tomaron las medidas oportunas y el golpe les acabó sorprendiendo. Simplemente a modo de ejemplo, hemos descubierto en la historiografía, se han visto 4 vías diferentes que ponen información sobre la mesa de ambos, información de que algo se estaba tramando en ciertos sectores militares. La primera la facilita Federico Escofet,
que ocupaba el cargo de comisario de orden público de la Generalitat, quien avisa a Casares Quiroga que ya sospecha que algunos militares en Cataluña estaban tramando algo gordo para oponerse al Frente Popular, que acaba de vencer el 16 de febrero. La segunda, en el mes de junio, el gran líder socialista Largo Caballero anuncia a Casares Quiroga que tiene información fehaciente de que hay bastantes movimientos subversivos de los militares más descontentos a la República, que están trabajando para un nuevo golpe y acabar con ella de manera bastante violenta. La tercera información vuelve a venir de la Generalitat nuevamente, gracias al comandante Vicente Guarner, que era el jefe de los servicios de orden público y de la Generalitat, y se hace con pruebas documentales y la pone a Casares Quiroga de lo que se estaba tramando. Y prácticamente el 8 de julio, prácticamente cuando estaba ya el golpe a punto de estallar, el otro líder socialista, Indalecio Prieto, avisa a Casares Quiroga de que hay información de que el golpe de Estado va a ser inminente, que actúe en consecuencia. Pues ninguna de esta información surgió ningún efecto. Y la información sobre el golpe no solamente se ciñe a España. Fuera de España también se conocía bastante bien lo que estaban tramando los militares. En el caso británico, ya hablaremos por qué, sí se sabía bastante de cómo estaban las cosas y la actitud que tenían los militares españoles, una parte de ellos. Y investigando recientemente en Francia, viendo un poco la documentación del periodo febrero-julio del 36, en el mes de junio he descubierto documentación que un militar que se traslada a Cataluña informa a la superioridad de que un noble catalán le ha informado de que hay un golpe de Estado que está en marcha y que va a estallar más antes que tarde. Con lo cual vemos que la inoperancia que mostraron en este caso tanto Azaña como Casares Quiroga tuvo sus consecuencias, porque sabemos desgraciadamente que la historia contemporánea de España está plagada de intentonas golpistas que más o menos se acabaron desbaratando, y en este momento había ocasiones para haberlo hecho. No fue el caso. Luego también los historiadores tenemos un defecto profesional, que es recurrir siempre a la historiografía, ¿no? A la gente la aburre y tal, pero nosotros es nuestra pasión, nuestro hobby, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, creo que tampoco digo nada nuevo si afirmo que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Eso no es de la guerra civil, sino a cualquier época que nos remontemos. Por ejemplo, la batalla o las guerras que tuvieron los romanos contra los cartagineses, las conocemos gracias a las fuentes romanas, que fueron los vencedores. Lo mismo ocurre con la historia de las cruzadas, o más recientemente con la historia de la Guerra Fría. Nos ha llegado la versión de los vencedores, del lado occidental, ¿no? Pues con la guerra civil ocurre exactamente lo mismo. Máxime cuando estos historiadores o geógrafos, mejor dicho, del régimen franquista, tenían que justificar el río de sangre que se desató tras el 18 de julio, ¿no? Entonces, digamos, se puede uno incidir más o menos, pero tres grandes planteamientos. Por un lado, inciden en que el golpe de Estado, que ellos nunca hablan de golpe, sino del glorioso alzamiento nacional, estaba planificado para acabar con el comunismo, con un golpe de Estado más o menos comunista que estaba fraguando para instalar un soviet prosoviético en España. También afirman constantemente que la ayuda que Hitler y Mussolini enviaron a Franco se produjo después, es decir, que fue la respuesta a la que Francia y la Unión Soviética enviaron. Como ahora nos encargaremos de ver, eso es totalmente falso. Y tercero, para todavía magnificar más el genio y la gloria del general Franco, la ayuda militar ítalo-germana va a ir muy por detrás siempre de la que envía Stalin a la República. Con lo cual, la historiografía franquista centra en las disputas internas del bando republicano las causas de la guerra, quitando la vertiente en el componente exterior, que es fundamental para encumbrar a Franco tanto en la jefatura como en su posterior victoria. También hacen un poco de autocrítica, que es lo que debemos hacer los historiadores de vez en cuando. No, a día de hoy, estos planteamientos franquistas, por mucho que la nueva historiografía neo-para-metafranquista lo recoja prácticamente en cada obra que aparece, no, a nivel académico estas obras están muy superadas, al menos en el plano académico, pero no así en el plano social y mucho menos en el ámbito escolar. Yo creo que hemos visto todos recientemente el famoso sexto de primaria, en el cual se justifica la guerra civil por el caos republicano, ¿no? Pues esto acabamos de ver, prácticamente arranca el año 39, cuando Franco entra en Madrid, y sus primeros historiógrafos, ¿no?, empiezan a difundir la gran historia de la cruzada, y desgraciadamente llega hasta hoy en día. Con lo cual, bueno, lo dejaremos para el debate a ver qué opinan ustedes. También, antes de entrar a analizar la política exterior que sigue
en la Europa al hilo de la Guerra Civil Española, debemos conocer un poco el contexto en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Estamos en el periodo de entreguerras, que es un periodo muy tenso y muy de continuas crisis en el plano europeo. La Primera Guerra Mundial se cierra en el año 18 y en el año 19 se firma el Pacto de Versalles, ¿no? La Paz de Versalles, en la cual Francia se toma una pequeña revancha contra Alemania, ¿no? Por la victoria que le había producido en 1870 en la batalla de Sedan, y ahora los franceses se vengan de los alemanes y le humillan más o menos con los pactos, con lo cual la revisión del pacto va a estar asegurada prácticamente el primer momento. Otra gran potencia revisionista de este pacto va a ser la Unión Soviética, que es el gran enemigo a partir del año 17, y Italia también reivindica una revisión de ese pacto, puesto que ha participado en la guerra y no ha quedado satisfecha con el resultado que de ella ha obtenido. Sí es cierto que de los años centrales de la década de los años 20, del 25 hasta el 29, la comunidad internacional sí muestra unos ámbitos de cooperación, de una distensión más o menos relajada, pero que, bueno, va a haber cooperación en diversos ámbitos, con la paz de Locarno, etcétera, pero que con el estallido del crack del 29 en Estados Unidos va a dinamitar cualquier forma de cooperación y de cooperación a nivel internacional. Y ya se va a empezar un rearme que va a conducir a la Segunda Guerra Mundial. También decir que en el año 22 Mussolini llega al poder con unas ansias revisionistas bastante fuertes. En el año 29 se produce el crack y ya en el año 31 tenemos la primera gran agresión de una potencia fascista que va a romper ese orden de Versalles, que es la agresión que hizo Japón a Manchuria. En el año 31, que en la Sociedad de Naciones muestra su inoperancia. Hay pequeñas condenas económicas y testimoniales que en el plano efectivo no suponen absolutamente nada para Japón. Luego ocurrió exactamente lo mismo con la guerra de Etiopía que llevó a cabo Mussolini, ¿no? Esa campaña barbarie. La Sociedad de Naciones exactamente hizo prácticamente lo mismo, unas condenas en el plano moral y económico que no supuso nada, y en el año 33 ya se produce un gran hito, la llegada de Hitler al poder. Ya tenemos a Hitler con su revisión. Los postulados de Hitler están muy bien explicados en su obra Make Up, Mi lucha, que escribió estando en la cárcel en el año 1924, ¿no? Con lo cual el que no se quiso enterar fue porque no quiso. Entonces, viendo esta nueva tesitura de los años 30, la gran dueña y señora de la política europea, que es Gran Bretaña, idea una política que se llama appeasement, ¿no? La política de apaciguamiento. Digamos que va a permitir una cierta revisión tanto de la frontera como del Tratado de Versalles a favor de Alemania y de Italia, fundamentalmente. Siempre y cuando no se traspasen unas líneas rojas y los intereses británicos no se pongan en juego. Y Francia, debido a su incapacidad militar para poder enfrentarse a una Alemania poderosa, va a seguir a pies juntillas el dictado de Londres, que es la situación que vamos a tener más o menos cuando va a estallar la guerra en España. Luego también comentar el papel de la otra gran potencia que nos queda, la Unión Soviética, ¿no? Desde el año 17 fue una convulsión en todos los planos su llegada al poder y causa auténtico pavor en la Europa occidental, ¿no? Ese gran enemigo. Incluso en el establishment británico, en la toma de decisiones, se prefiere negociar con la Alemania fascista o la Italia nazi, perdón, viceversa, con Hitler o con Mussolini, antes que acercarse a Stalin. Y sin embargo Stalin, una vez que comprueba el peligro que tiene Japón con su expansionismo en el este, y una vez que llega Hitler al poder en el 33 y muestra su ámbito de revancha y de extensión territorial, cambia su política en el año 35 en el 7º Congreso de la Cominte, es decir, de la Internacional Comunista, y abandona la política de enemigo de clase. El enemigo de clase ahora mismo ya no son los partidos burgueses. Ahora mismo estos partidos burgueses tradicionales van a ser los aliados, porque el verdadero enemigo es el fascismo, que es el con el que hay que acabar. Y así es como se llega a la victoria de la Frente Popular en España en febrero y meses más tarde en el caso francés. Y esa es la situación, más o menos, a grandes rasgos, que nos encontramos en la Europa en la que se produce el golpe de Estado del 18 de junio. Bien, una vez que estalla el golpe de Estado, son conscientes plenamente tanto los sublevados como el gobierno republicano que no disponen de medios para afrontar una guerra larga, con lo cual hay que pedir auxilio militar al exterior. Cada uno lo va a hacer a las potencias o a los países que considera amigos y que le van a ceder o le van a conceder esta ayuda. En el caso republicano lo va a intentar con Francia y con Gran Bretaña, que le van a establecer un dogal que le va a dejar
en el dique seco y le va a condenar a no recibir armamento, mientras que Hitler y Mussolini dan un paso adelante y van a enviar desde prácticamente a la primera semana armamento a Franco. Eso que quede claro, el armamento va destinado a Franco. Bien, retomando la petición republicana, el 18 de julio, como hemos dicho, el presidente del gobierno era Casares Quiroga. Entonces, viendo el dramatismo que ha tenido el golpe de Estado el día 17 y el 18 en la península, se da cuenta que ha metido la pata, que ha piciado, y presenta su dimisión el mismo 18 de julio. Se va a formar un pequeño gobierno que va a tener breves horas, presidido por Diego Martínez Barrio, que su misión principal va a ser negociar con los sublevados, porque conocía a varios de ellos, entre ellos el general Mola, para que depongan su actitud y las armas y vuelvan a una situación de fidelidad a la República. Lógicamente no lo va a conseguir, y a altas horas de la madrugada del 18 de julio va a asumir la presidencia del gobierno José Giral, que va a ser el encargado de realizar la petición a Francia. Bien. La petición a Francia se va a realizar directamente a Léon Blum, que es el presidente del gobierno francés, y se va a hacer a través de un telegrama en claro, sin pasar por la embajada. Luego veremos por qué se hizo de tal manera. En un primer momento, Blum, que era el presidente del gobierno francés, da su visto bueno a esta ayuda francesa, tras consultar con los dos ministros más implicados, que son el de Defensa, Edouard Daladier, y el Ministerio de Aire, presidido por Pierre Cotte, que era bastante pro-republicano. Y estos dos ministros le dan su visto bueno. Sin embargo, ya enseguida empiezan los problemas cuando ponen sobre aviso de que van a conceder ayuda al ministro de Exteriores, Yvon Delbos, que es el que se ha escapado un poco de rositas en la historiografía y es el gran verdugo, en el caso francés, de que la República no consiguiese ningún tipo de ayuda. Ahora bien, a pesar de que el 18 de julio el gobierno francés decide ayudar a la República, se va a producir un deslizamiento de esta ayuda hasta la no intervención, que va a abarcar del 18 de julio hasta el 8 de agosto, que es cuando se toma el Consejo de Ministros de manera unilateral la no intervención en los asuntos de España. ¿Por qué se llega a esta situación? Tres motivos fundamentales podemos señalar. Por un lado, la traición que ejerce o que tiene el cuerpo diplomático republicano acreditado en París. Ahora hablaremos tranquilamente de él. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la gran división y la gran polaridad que sufre la sociedad francesa de entreguerras. En el año 36 la sociedad francesa estaba muy dividida. Y luego también, esto no hay que olvidarlo, el rol y la presión que ejerce el Reino Unido sobre el gobierno francés para condicionarle el apoyo a la República hasta que elija la no intervención del gobierno francés. En cuanto al cuerpo diplomático, lo que hemos dicho que llamaba la atención, el embajador era Juan Francisco de Cárdenas. Era un ferviente monárquico. En el momento del golpe estaba destituido, se había nombrado a Álvaro de Albornoz como sustituto, pero bueno, debido a la burocracia aún no había llegado. Con lo cual, por eso, esto explica que el mensaje, el telegrama que mandó el presidente Giral a Léon Blum se hiciera directamente sin pasar por la embajada, porque sospechaban de la actitud que iba a tener. Y no solamente fue el embajador, sino prácticamente el 80 al 90% de los diplomáticos acreditados jugaron a doble banda para finalmente engrosar el bando franquista. Tanto Cárdenas como los diferentes miembros del cuerpo diplomático, el agregado aeronáutico, el naval, etc., siempre retrasaron las peticiones republicanas todo lo que pusieron. Las comunicaciones entre París y Madrid las retrasaron al límite, todo lo que pusieron. Y no solamente esto, uno de ellos filtró la petición republicana a la prensa lógicamente de derechas y de extrema derecha, con lo cual se va a desatar una campaña mediática sin precedentes que va a provocar un gran miedo en Léon Blum y que empieza a bascular en su decisión de apoyo, ¿vale? La campaña fue bastante violenta, que incluso Action Française, que era bastante de extrema derecha, dijo que Francia impide al judío Léon Blum que regale armamento a España, en uno de sus titulares. Entonces, ante este abandono, esta traición que ejerce el cuerpo diplomático, la República se va a quedar sin voz en París, con lo cual, deprisa y corriendo de Madrid, se va a intentar congregar en París
a personas de gran prestigio republicano, que es decir, que sus credenciales republicanas estén aseguradas al 100% y que tengan un gran prestigio internacional, porque ya esas voces de que España era un caos, un soviet comunista se estaba instalando en España, se favorecen, con lo cual esta decisión del gobierno intenta frenarlo. Manda a 3 comunistas de la talla de Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa y de Pablo de Azcárate, ¿no? Eran comunistas y radicales a no poder más, ¿no? Ellos. Lógicamente tenían gran prestigio, cada uno en su ámbito, pero no habían visto un fusil o un cartucho en su vida. Y mucho menos a partir del 8 de agosto estaban habituados a tratar con el mercado negro, con los traficantes de armamento. Con lo cual ahí la República salió perdiendo. Bueno, Fernando de los Ríos finalmente acabará siendo embajador en Washington durante gran parte de la guerra. Luis Jiménez de Asúa acabará siendo embajador en Praga y tendrá un trabajo bastante bueno y positivo para la República desde allí, y Pablo de Azcárate acabará siendo embajador en Londres, ¿no? Como en Londres sí tenía la creencia de que el soviet comunista estaba a punto de llegar, se envió a Pablo de Azcárate. Pablo de Azcárate, más o menos conocido por todos ustedes, pero sí conviene recordar que era el número de la Sociedad de Naciones, y con lo cual él tenía un gran prestigio internacional. Y claro, Londres ante esto tuvo que recular un poco. Pero bueno, volviendo al caso francés, vamos a hablar sobre todo de la presión y el rol que juega Gran Bretaña, que es que esto en la historiografía no está muy expuesto, ¿no? Por un lado, el día 23 de julio, es decir, a los pocos días de estallar el golpe, Léon Blum se traslada a Londres, porque tras la invasión, tras la remilitarización de la Renania que hizo Hitler en el mes previo de marzo, había que revisar el pacto de Locarno, con lo cual le toca el viaje. Ya el recibimiento que le hicieron las autoridades británicas fue bastante gélido, y le dijeron que ellos no se iban a inmiscuir para nada en el conflicto español. Si Francia quería ayudar con armamento y provocar un conflicto europeo, Francia se iba a quedar sola ante el envite o ante el conflicto con Italia y con Alemania, que ellos verían que Gran Bretaña no iba a intervenir. A la vuelta es cuando estalla el conflicto de la prensa, el 24 de julio más o menos, cuando estalla el conflicto de la prensa, y posteriormente, sondeando nuevamente al gobierno británico, el 3 de agosto Léon Blum decide mandar una expedición a nivel de marina para que consultase con su homólogo británico, un almirante, el almirante Darlan, consultase con su homólogo británico qué ocurriría si Franco, para garantizarse el apoyo de Hitler o de Mussolini, tuviese que ceder las Islas Británicas o las Canarias a algunos de estos dos. Y el almirante británico lo tenía muy claro: Franco era un caballero español y no iba a ceder ni un ápice de su territorio, que podía estar tranquilo y que ellos no iban a involucrarse en el asunto español. Y ya la última gran presión que ejerció el gobierno británico, que está un poco pasa de puntillas en la historiografía, tuvo lugar el 7 de agosto, el día antes del Consejo Decisivo de Ministros del día 8. Y en ella, según cuenta el propio embajador británico, Sir George Clare, ejerció una presión hablando con Yvonne Delbos, el ministro de Exteriores, en la que le dijo que su gobierno no iba a entrar de ninguna manera en una nueva guerra europea porque el gobierno francés hubiera enviado armas a la República. La mejor solución es que Francia desistiese en su empeño de ayudar a la República Española, y así contaría con la alianza británica para cualquier cosa, pero en caso de ayuda esa alianza se disolvería y Francia quedaría expuesta a una agresión nazifascista con las consecuencias que pudiera tener. Bien, avanzando, lo que hemos dicho, hay un desliz de la posición británica a través de que se puede observar perfectamente en los consejos de ministros franceses. La primera puñalada británica se produce el 25 de julio. Es el primer gran consejo de ministros que hay tras el golpe de Estado. En este consejo de ministros ya Francia bascula hacia la no intervención. ¿Por qué? Porque prohíbe exportar material de los arsenales franceses a la República, con lo cual todos los acuerdos que habían llegado y que ellas incluso habían pagado se entierran, acaban en vía muerta, y se deja una pequeña ventana abierta, que es que la República consiga material de guerra a través de la industria privada, con el visto bueno del gobierno. Pero venta de gobierno a gobierno no va a haber, para evitar complicaciones. Esta es la primera gran puñalada que sufre la República el 25 de julio. Y este 25 de julio también es una fecha clave para la internacionalización de la guerra por varios motivos. Primero, por esta primera retracción francesa, ¿no? La segunda, eso que también pasa un poco desapercibido en la historiografía, la República ya pide ayuda a la Unión Soviética a través del embajador soviético en París. Esto se produce porque España y la Unión Soviética no tenían relaciones diplomáticas.
En el primer día los republicanos sí se intentaron establecer y llegar a un acuerdo entre ambos países, pero con la victoria radical cedista los logros se acabaron, con lo cual no había representación diplomática ni en Moscú ni en Madrid de los respectivos países. Con lo cual la República aprovecha el embajador soviético en París para hacer una tibia petición de ayuda, porque estaba ya viendo que la cosa se estaba complicando para conseguir armamento en Francia. Y también este 25 de julio se produce, es cuando Hitler decide dar luz verde a su ayuda a Franco, ¿vale? Bueno, eso, la fecha del 25 de julio es muy, muy importante. También no suele citar mucho un acuerdo secreto comercial que se había firmado en diciembre del año 35 entre el gobierno radical cedista y el gobierno francés. Digamos que el acuerdo secreto, ahora hablaremos de él, surge al calor o a la iniciativa de una renovación de un acuerdo comercial entre Francia y España, porque los franceses reclamaban un trato o una balanza más compensada, porque hasta ese momento salía muy favorable a Francia. Y los gobiernos radicales cedistas, temiendo una algarada anarquista, protocomunista, estaban rearmando las fuerzas armadas, querían pertrechos de calidad para el ejército. Y entonces los franceses idean una fórmula secreta, un intercambio de cartas, en la cual el gobierno español se comprometía a comprar material bélico por un valor de 20 millones de francos, que para la época no es una cifra despreciable. Cuando Fernando de los Ríos llega a la embajada, tiene constancia de este acuerdo e intenta llevarlo a la práctica, y al final no puede llevarlo a la práctica, puesto que desde el punto de vista francés sí tenía vigencia, estaba vigente. Desde el punto de vista republicano no tenía tanta vigencia, puesto que no había pasado por las Cortes. Pero bueno, al ser secreto no iba a pasar por las Cortes. Pero bueno, desde el punto de vista francés se podía haber puesto en práctica sin ningún tipo de conflicto, y Francia podía haber abastecido de un material bélico a la República que en su momento era más que necesario. Y luego, tras este Consejo de Ministros, se produce uno nuevo. Bueno, antes de este Consejo de Ministros del 1 de agosto se produce un hecho clave. El último día del mes de julio se tiene constancia de que Mussolini está enviando ayuda a los sublevados españoles. ¿Por qué se tiene constancia? Pues de los 12 aviones que mandan este primer apoyo, que ahora hablaremos de este apoyo. Un avión capota, y había un día de temporal por lo visto, un avión capota y 2 aterrizan en el Marruecos francés. Con lo cual las autoridades francesas del protectorado marroquí francés ya tienen constancia del envío de estos aviones a Franco. Además, otro avión español había lanzado una mochila con uniformes de la Legión, con lo cual ya se sabía la convivencia que habría entre los sublevados y Mussolini. Bien, pues a pesar de esta decisión y el Consejo del 1 de agosto no tiene ningún efecto en el gobierno francés, y sigue basculando hacia la no intervención, decide no intervenir. El Consejo del 7 de julio es un consejo muy bronco, están muy divididos los partidarios de ayudar a la República de los de no ayudarla, y se citan ya para el día 8. Y el día 8 ya de agosto es cuando Francia, de manera unilateral, decide declarar la no intervención en los asuntos españoles, y propone al resto de potencias europeas que se sumen a este acuerdo de no intervención, a esta política de no intervención. Lógicamente, Gran Bretaña, que es la gran ideóloga y la que propulsa esta no intervención, se suma rápidamente al acuerdo, y las diplomacias británicas y francesa tratan de conseguir que todos los países europeos, incluyendo la Unión Soviética, se sumen a este acuerdo, ¿no? El mes de agosto va a ser de continuas negociaciones, sobre todo con Portugal, con Italia y con Alemania, para conseguir el apoyo. En un primer momento, tanto Alemania como Italia dan un sí, pero bueno, sí con muchos matices, con muchas condiciones, simplemente para ganar tiempo y poder seguir mandando armamento a Franco, para que pueda ganar la guerra fácilmente. Bueno, a partir de del 20 de agosto ya la cosa se complica un poco, y el día 23 de agosto Stalin da luz verde a que su gobierno se sume a la no intervención, y también lo hacen Alemania y Italia, y el 28 lo hará Portugal tras poner nuevas trabas. Hay que tener en cuenta que estas trabas y todas estas dificultades y matices que ponen a la no intervención los alemanes y los italianos están encaminadas a conseguir el mayor tiempo posible para mandar armamento a Franco. Y no solamente eso, se van a sumar al acuerdo de no intervención una vez que tienen constancia, que saben perfectamente que la intervención no va a impedir que sigan enviando armamento a Franco. Eso que quede claro. A partir de ahí, digamos que la intervención, pues
desde el punto de vista del derecho internacional de la época, tiene una base bastante débil, por no decir inexistente, ¿no? Porque nace totalmente al margen de la Sociedad de Naciones, ¿no? Digamos que es simplemente la suma de 27 estados que se suman a la declaración de no intervención y que la extrapolan y la vinculan a su legislación, con lo cual nadie puede vigilar que la cumplan o no. Ahora veremos. La primera reunión que va a tener el Comité de no Intervención, el Comité de Londres, va a ser el 9 de septiembre, y nada, va a ser simplemente una válvula de escape para las diversas presiones y de cara a justificar a la opinión pública pues que hay un cierto interés en contener la guerra de España y en evitar que llegue armamento. Hubo un francés que describió o definió la no intervención como un intento de evitar a Inglaterra, a Italia y a Alemania que hagan lo que nosotros no hemos podido hacer, que es ayudar a la República. Es la definición, ¿vale? Entonces esto también es importante. También el punto de vista británico, la sociedad republicana desde el 21 de julio hace una petición al gobierno republicano para que la flota que ha permanecido leal pueda abastecerse de carburante, tanto en Tánger como en Gibraltar. Y el gobierno británico, de manera muy educada, ya recula y no le concede ni un litro de gasolina a la República, amparándose tanto en el peligro de Tánger de ser bombardeado por la amenaza que había hecho Franco el día anterior, y en el caso de Gibraltar, pues eran empresas privadas, y ante ser empresas privadas el gobierno británico no tenía posibilidad de incidir o de decidir por ellas, con lo cual así elude. Y rápidamente el gobierno británico es muy claro y se centra en la no intervención. En cuanto a los sublevados, claro, la historia ha cambiado, ¿no? Si en la primera etapa se defendía que la sublevación se justificaba ante un presunto revuelta comunista o intento de poner un soviet en España, mucha fuente investigando esta falsedad se llegó a la conclusión de que, bueno, la guerra, se produce el golpe de Estado, y una vez que se produce el golpe de Estado se internacionaliza el golpe y se produce la internacionalización de la guerra. Y hoy sabemos que eso también es falso. Los sublevados, desde las elecciones de febrero del 36, estuvieron trabajando activamente en dos frentes. Ya sabemos que hay una trama militar y una trama civil. La trama civil se encargó en dos frentes. Por un lado, en el mundo británico, ¿no?, en Londres, y con Mussolini. En el caso británico, estuvieron sobre todo en una campaña de intoxicación en contra de la República. La República es una situación de caos, es pro-soviet, van a confiscar las empresas privadas británicas de todas las nacionalidades y la van a expropiar, etcétera, etcétera. Y esta influencia que hicieron los sublevados quedó reforzada por los informes que manda la propia diplomacia británica, ¿no? El que fuera embajador en España, si Henry Chilton, manda también continuos informes en la misma dirección. Estamos en una situación de un gobierno Kerensky, prácticamente el siguiente paso va a ser la extracción de un soviet en España. Saltaron todas las alertas en el establishment británico, que por lógica es bastante conservador, ¿no? Y la otra gran labor que hicieron esta trama civil en contra de la República fue firmar unos acuerdos para suministro de material bélico con Mussolini. Los acuerdos los firmó nada más nada menos que Pedro Sainz-Rodríguez, que era el hombre fuerte, ¿no?, el que llevaba la política exterior del protomártir de la guerra civil, ¿no?, del señor Calvo Sotelo. Entonces, los contratos se firmaron el día 1 de julio del año 36. Eran 4 contratos con una sociedad italiana que se llamaba la SIA. A ver si tengo por aquí la SIA, que era la Sociedad Hidrovolante. Sociedad Hidrovolante Alta Italiana, que son 4 contratos en lo que se incluían estos 12 aviones y pertrechos bélicos. Claro, en el fondo hay una connivencia entre Mussolini y estos sublevados, que Mussolini emplea esta sociedad privada para que en caso de que haya complicaciones de cara al exterior quede justificada como un acto de una sociedad privada. ¿Por qué esta sociedad privada no está en la que ejecuta los contratos? Porque esta sociedad tenía los famosos Savoia, que era lo que producía, mientras que en el contrato se recogen al menos 4 marcas de aviones que no podía disponer de ellas. Con lo cual, el verdadero autor de los contratos es el propio Mussolini. Y el día 17 de julio, Mussolini da la orden de que se trasladen los aeropuertos del norte a los aeropuertos del sur estos 12 aparatos que se van a enviar al general Franco, con lo cual ya estaban entrando en vigor esos contratos
que se habían firmado el 9 de julio y que yo sepa, la historiografía franquista nunca ha recogido como tal, ¿no? Muy diferente es el caso de Hitler. El caso de Hitler. Sí es cierto que hay contactos previos entre militares sublevados y los nazis, que son los que utiliza Emilio Mola para intentar conseguir ayuda, pero esta ayuda no llega a ningún sitio, se queda en la burocracia, no pasa de ahí. Sin embargo, es el azar el que va a provocar que Hitler dé la luz verde al apoyo a Franco. ¿Cómo lo consigue? Pues de verdad es una situación muy fortuita. Lo primero, Franco, cuando llega a Tetuán, confisca un avión de la Lufthansa, la compañía alemana. Allí en Tetuán consigue entrar en contacto con dos miembros del partido nazi que están afincados en Tetuán y que llevan diversos negocios en el protectorado español. Rápidamente le ofrecen la posibilidad de mandar una expedición a Alemania, pues conocen a un cargo importante dentro del partido nazi. Como Franco no tiene nada que perder, da luz verde a la expedición y parte. Llegan a Berlín, pues, producto de la suerte, acaban reuniéndose con Himmler, con Goering, que es el lugarteniente, y este autoriza a la expedición de Franco a entrevistarse con él personalmente en la noche del 24-25 de julio. Llegan ante Hitler, él venía de contemplar el espectáculo valeriano de las Valquirias, ¿no? Venía bastante contento y les pone los motivos que llevan a estos militares sublevados a dar el golpe de estado y a reclamarle la ayuda de Hitler. Hitler ve una ocasión de lujo para conseguir beneficios geopolíticos y geoestratégicos de gran relevancia con poca ayuda militar y rápidamente da luz verde, ¿vale? Y esta es la situación de partida que tenemos. Con lo cual ya tenemos una situación que en los meses posteriores va a mostrar un Dogal contra la República que la va a estrangular en el ámbito de conseguir material de guerra, mientras que va a proyectar a Franco a ser el líder de los sublevados, contando con un flujo continuo y cada vez increciendo de material bélico disponible con el que ganar la guerra. Vale, también hay que decir que la República busca ayuda en Estados Unidos. Ya viendo lo que ocurre en Europa, pues trata de buscar otro mercado tradicional como era el de los Estados Unidos. Sin embargo, allí también se va a encontrar con que se le va a cerrar la puerta a conseguir cualquier tipo de ayuda. El Congreso estaba de vacaciones, de verano, y también había cierto miedo porque en noviembre iba a haber elecciones presidenciales. Lógicamente, desde España llegaban telegramas de toda la barbarie que estaba cometiendo la República, de quema de iglesias, etcétera, etcétera. Y el voto católico en Estados Unidos era una de las grandes bases que tenía el presidente Roosevelt para volver a ser reelegido presidente e implantar o dar un impulso fuerte a su New Deal, a su famoso New Deal. Con lo cual, el presidente recula en un primer momento. También es cierto que desde el año 35 existía en Estados Unidos una ley de neutralidad aprobada debido a la guerra de Etiopía, pero no reconocía nada o no estaba vinculada a las guerras civiles, con lo cual la República podía comprar armamentos si la administración norteamericana hubiese querido. Lo único que consigue Estados Unidos es un embargo moral, que no legal. Un embargo moral en el cual les pide a todos los exportadores de guerra que no concedan material de guerra a ninguno de los dos bandos contendientes. Y esto pues tiene efecto hasta diciembre. Y en diciembre va a estallar un escándalo en la prensa, el escándalo Kush, de Robert Kush, que es un traficante de armas de buen pelaje, ¿no? que consigue vender una serie de aparatos a la República, aviones y repuesto de aviación. Y él, claro, enfrentándose a la administración, dice que contra el embargo legal está su derecho, entre el embargo moral está su derecho legal de vender material a quien él quiera. Y lógicamente el Departamento de Estado le concede esta licencia de exportación. Lógicamente se filtran a la prensa, está un nuevo escándalo y ya Roosevelt da la orden de que este embargo legal se convierta en una ley de neutralidad en el caso español. Y paradoja de la vida, en Estados Unidos, Franco también va a tener grandes beneficios de Estados Unidos, ¿no? La Texaco, la General Motors, con la Ford a la cabeza, y la Texas Oil Company van a vender sin ningún tipo de traba ni de cortapisa tanto petróleo como camiones a Franco, puesto que estos productos no caían dentro de la no intervención.
Y bueno, las elecciones de noviembre la gana Roosevelt y no tiene ningún tipo de cambio hasta ya que en enero del 37 se impone un embargo legal para que nadie pueda exportar armamento. El único país que verdaderamente ayudó a la República fue el México de Lázaro Cárdenas. La ayuda fue en varios puntos. Por un lado, abrió sus más que limitados arsenales nacionales a la República, había poca cosa, permitió que los diplomáticos mexicanos acreditados en Europa pudieran o hicieran compras por toda la geografía europea para destinar el material a la República y puso a su servicio diplomático al servicio de la causa republicana en la Sociedad de Naciones. La verdad que bueno, el material mexicano no es de gran calidad, es muy conciso. Quizás el más importante por el valor simbólico que tiene fue el que se envió en el Magallanes, que llegó a comienzos de septiembre a Valencia. A Cartagena, perdón. En Cartagena sí, se mandaron 20.000 fusiles Mauser y 20 millones de cartuchos, porque era lo único que existía. La República había perdido 30 y 30 millones. Lo único que se envió lo que había en esos momentos. Y poco más. Ese fue el único gran apoyo que tuvo España. En México sí tuvo un gran apoyo, sobre todo y luego también con el exilio, que ahí nosotros no entramos. Y otro país que también es relevante es Portugal. La ayuda portuguesa a Franco también es muy relevante, fundamentalmente en los primeros compases de la guerra, los primeros 6 meses. En el plano militar, todas grandes operaciones o grandes envíos de los alemanes fundamentalmente llegan a puertos portugueses y se envían a territorio controlado por los sublevados. También un gran apoyo diplomático ejerce los portugueses, y también en el plano económico, que Portugal concede 3 créditos a los sublevados para que puedan adquirir material de guerra por diversos países. También otra gran dificultad que tuvo la República, aparte a nivel político, que también ha generado mucha polémica, es las grandes zancadillas que le hizo la gran banca, tanto francesa en menor medida, pero sobre todo la británica y la norteamericana, a que la República pudiera situar sus fondos a sus embajadores para que pudieran realizar compras de armas. Por tanto, lo que muchas veces se lee en la literatura de que fue un capricho del presidente Negrín enviar el oro a Moscú, ¿no? Pues no está en capricho, sino que está más que justificado ante el torpedeo que estaban recibiendo constantemente de esta banca, y máxime cuando la banca soviética en Europa, la banca central para Europa del Norte, que era muy opaca, permitía disponer del dinero en muy poco tiempo. Traemos a colación algunos casos. El embajador en México, Gordón Ordaz, exigió al gobierno republicano en total unos 9 millones de dólares para poder llevar a cabo compras de aviación que le habían ofrecido, y que necesitaba ese dinero como garantía de que lo iba a pagar. Bien, lo pide más o menos a mediados de septiembre, y hasta finales de octubre no logra el embajador disponer de ese dinero, y lo logra una vez que se haga a través de la ADC, de la banca soviética, porque los bancos británicos ponen continuas trabas. Lo primero, que el apellido del embajador era Gordón Ordaz. Claro, la banca británica no podía acreditar ese nombre por si era con S o con X, si iba a nombre de una persona o de 2 personas, si no tenían agentes en México, por lo cual era muy complicado. Incluso el embajador decía: voy a París, recojo el dinero y me lo traigo. Hasta tal llegó la desesperación del embajador, que planteó ir a París a por el dinero. Y no solamente eso, se perdieron multitud de oportunidades más o menos certeras de conseguir material de guerra que hacía mucha falta a la República. Y en el caso norteamericano ocurre 3/4 de lo mismo. El embajador del que ya hemos hablado, Fernando de los Ríos, también reclama al final le sitúa 70 millones de francos para poder comprar material de guerra, y la banca británica lo mismo, exige que se acredite como que él es la persona titular de ese dinero, y ningún banco, hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 bancos norteamericanos que no solamente prohíben al embajador abrir una cuenta para disponer de los fondos, sino que exigen que todo el dinero que esté de la República, esté en Estados Unidos, que salga del país, puesto que no quieren conflicto en caso de derrota republicana. La única manera que encontró Fernando de los Ríos para poder conseguir dinero fue coger el dinero, comprar bonos del Tesoro norteamericano, con la consecuente pérdida de tiempo y de dinero, y una vez vender esos bonos, recibir el dinero y guardarlo en una caja fuerte.
Esa fue la única manera que tuvo. ¿Qué tal vamos de tiempo? Yo creo... Sí, 15 minutos. Vamos... ¿Yo puedo? 15 minutos. 15 minutos. Bueno, entonces ya vamos a centrar un poquito en el juego de la no intervención, ¿no? La no intervención ya hemos dicho que fue un mecanismo que en verdad idean los británicos y que los franceses ponen en la ejecución. Al final se logra 27 países se sumen a este acuerdo, incluyendo a Italia y a Alemania y a la Unión Soviética, que son países que van a vulnerar este acuerdo totalmente. Bueno, el primer medio año pues, son discusiones más o menos estériles, no se toma ninguna resolución y no conducen a ningún sitio. Simplemente es un maquillaje puro y duro de cara a la opinión pública, tanto francesa como británica, pues de que a sus autoridades le importaba la masacre que estaba haciendo los sublevados en España. El primer semestre del año 37, el mayor objetivo que tienen los franceses y los británicos en el Comité de No Intervención radica en establecer un plan de control tanto terrestre como fronterizo, terrestre, para que no llegue material de guerra a la República. Perdón, a España, cualquiera de los convenientes. Sin embargo, las patrullas del mar se van a repartir las cuatro potencias que participan de ella, que son Francia, Gran Bretaña, Alemania y Italia. Con lo cual, imagínense el control que iban a hacer de sus propios envíos italianos y alemanes. Y la frontera francesa también juega un papel muy permeable. Depende del gobierno de turno y la voluntad que tenga, abre o cierra los Pirineos para que pase el material a la República. Bueno, este control no supone nada más que al final la Unión Soviética se tope con la marina sublevada, y con los submarinos italianos, que no solamente bombardean y hunden barcos que van a la República, sino barcos con pabellón británico, que le ocurre algún que otro problema que acaba en la conferencia de Niort. Y ya el mayor acontecimiento a nivel internacional, aunque nos estamos yendo ya del primer año de la guerra, tiene lugar en septiembre del año 38, que cuando se produce el vergonzoso Pacto de Múnich, ¿no? En pocos meses antes, en marzo, sabía que Hitler había decidido invadir ya de manera unilateral o anexionarse el Atlas, ¿no? A decir, la parte austríaca que él quería. Y la siguiente anexión dentro de sus pretensiones territoriales era Checoslovaquia, que era una democracia, no lo olvidemos, reconocida también por todos. Entonces, en los acuerdos de Múnich, en los cuales el ministro francés, el británico, con Hitler y en menor medida con Mussolini, se reúnen y se produce una nueva claudicación de las democracias occidentales ante las ansias expansionistas nazifascistas, en este caso de los nazis. Y se concede que los Sudetes acaben engrosando el territorio controlado por Hitler. Lógicamente, si alguien tiene alguna duda de cuál iba a ser la suerte de la República, con esta claudicación de Múnich, ya queda claro que la República va a morir sola, como finalmente acabó muriendo, y cuando quiso Franco ponerle fin a la guerra. También decir que los británicos tuvieron una óptica bastante alejada de la realidad. Por un lado, pensaban que Hitler iba a tener unas ansias expansionistas limitadas, es decir, que unas pequeñas revisiones se iban a contentar. Y también pensaban hacer cuña y evitar una unión o que surgiera el eje nazifascista, con lo cual se intentaron atraer al gobierno de Mussolini. Al final no dio ningún hecho. Prueba de ello es que la guerra civil fue el origen del eje. Ya tenemos en cuenta que el 4 de agosto, a los 15 días prácticamente de comenzada el golpe de Estado, ya vemos que los jefes militares, alemán, Mario Roata, y el italiano, Canaris, lo he dicho al revés, sí, se reúnen para planificar la ayuda que van a enviar a Franco y que habían enviado hasta ese momento. Eso es simplemente el pistoletazo de salida para una cooperación nazifascista que va a concluir pues, hasta la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual los británicos fallaron en sus previsiones. Luego pagaron las consecuencias en el año 40 con el bombardeo, pero bueno, eso ya era tarde para la República. Así que nada, yo creo que de momento te voy a dejar aquí, podemos seguir el debate si alguien tiene alguna duda, y muchas gracias. Dos anotaciones que además quiero que Miguel me las corrobore. Ya antes incluso del 1 de julio del 36 había habido contactos
entre, sobre todo, los monárquicos recalcitrantes, creo que es a través de Goicoechea y por supuesto de Falange, con Mussolini. De hecho, Mussolini estuvo dándole una asignación mensual a Falange antes de 18. Y estos contratos que ha señalado, que se firman el 1 de julio, corrígeme si me equivoco, el borrador ya se había hecho con anterioridad. Lo que pasa es que se paraliza un poco, bueno, pues con el... creo que estoy hablando de memoria, además por eso te lo pregunto, que en el año antes del triunfo radical sedista, es decir, se paralizan un poco, pero digamos los borradores ya están hechos y cuando, digamos, se confirman es el 1 de julio, es decir, para mí que ya esta implicación de Mussolini, tanto en la preparación, no ya en el golpe sí, sino que Mussolini prepara y ayuda a que se dé el golpe. Viene a cuento muchas veces lo que antes habías apuntado muy bien, de que los historiadores, como yo les llamo, dicen, no, lo que te has apuntado, no es que la ayuda nazifascista vino como consecuencia de la soviética, ¿no? Sí, bueno, ya se demuestra que mucho antes, y ya Primo de Rivera ya había tenido contacto con Mussolini, al que admiraba, ¿no? Y yo también por ampliar una cosa, que es que no has dicho el nombre, y a mí como me gusta mucho poner el nombre y apellidos a los grandes culpables, a la campaña de esta intoxicación del pueblo británico, el que se llevó la palma, un insigne noble español, que era el duque de Alba, con ascendentes británicos y que tenía bastante buena mano, ¿no? Y luego otra puntualización que también quiero que me la conteste. Roosevelt, después de acá, antes posterior, dijo que uno de sus mayores errores políticos había sido no ayudar a la República en la guerra civil. Lo reconoció, ¿no? Mi pregunta es, primero, si está algo con lo que he dicho, decir que los contactos con la Italia fascista son anteriores, y la segunda, aunque estemos hablando de hipótesis historiográficas, si Roosevelt hubiera ayudado a la Segunda República, aunque hubiera sido simplemente con permitir que se nutriera de armamento y de combustible a esta, hubiera cambiado el curso de la guerra. ¿Empezamos? Sí, sí, digamos que entre Hitler y Mussolini hay grandes diferencias en cuanto a España. A Hitler no le interesa absolutamente España para nada, la deja abandonada de siempre. Sin embargo, el caso de Mussolini es distinto. Desde el año 31 ya está atacando a la República. Él escribió sus 12 aforismos, en el cual decía que la República Española era un régimen anticuado que está vinculado con la República de 1789 francesa, etcétera, etcétera. Y siempre intenta acabar con ella. En el año 34, sí es cierto que ya se firman unos primeros acuerdos de sublevación, con unas pequeñas armas y una cuantía económica importante en caso de que el golpe tenga vistas a triunfar, empezaría a triunfar. Y luego sí, dentro de esta política de rearme del ejército en caso de sublevación comunista o anarquista, sí llegaron a un acuerdo ya en el 35 que se paraliza, con los acuerdos también que hemos visto con Francia. Luego ya simplemente se activan. Eso por un lado. Sí, también financió a la Falange, era el único partido más, no era del todo fascista, pero era el más fascista en España, que más se adaptaba a la ideología fascista italiana. Entonces lo financió bastante bien, hasta que acabó en la cárcel Primo de Rivera. Ahí ya creo que corta la financiación Mussolini. En cuanto a la campaña de intoxicación en Gran Bretaña la tienen dos grandes hombres, Duque de Alba, porque es un gran noble de allí que está emparentado y tiene grandes contactos. Tiene tales contactos que es que incluso el embajador español republicano, Pablo de Azcárate, se quejaba amargamente de que él solamente tenía contacto dentro de un circuito muy restringido, es decir, lo que su cargo de embajador le permitía y en los momentos que le permitía, mientras que Duque de Alba hablaba con quien quisiera cuando le daba la gana. Y no solamente él, y también está Ricardo de la Cierva. Sí. Tanto en París, comprando aviones y malmetiendo, intoxicando a la prensa, tanto en Londres como en París, que crearon una junta pues, cuyo fin era enterarse de todo lo que estaba haciendo la República y tratar de comprar armamento de ello para quitárselo a la República. Es lo que hicieron. En cuanto a Roosevelt, muchos se han lamentado después de la guerra de no haber ayudado a la República.
Roosevelt, el primero de ellos, Bloom, también se quejó amargamente del embajador Bowen, que él ya recomendaba ayudar a la República, que él sabía lo que podía venir después, etc. Ya sabemos que el éxito tiene muchos padres y el fracaso ninguno, ¿no? Pues aquí pasa igual, incluso en la tesis cogí un testimonio de un exsecretario de Estado norteamericano que decía en febrero del 39, si no recuerdo mal, decía algo así como si la República hubiese podido comprar armamento en Londres, en París y en Washington, el signo de la guerra hubiese sido otro, seguramente.